Hola, mi nombre es Jorge Hernán Sedano Vargas, soy especialista en sistemas de información geográfica del Proyecto de Ordenamiento Territorial del Departamento de Junín. ¿Cuál es la importancia de los sistemas de información geográfica en el proceso de ordenamiento territorial? Los sistemas de información geográfica y su importancia radica en la necesidad de nosotros poder establecer y cartografiar las variables existentes dentro del ordenamiento territorial. Ya sabemos bien que el ordenamiento territorial interviene un conjunto de capas y aspectos temáticos cartográficos que necesitamos nosotros identificar en el territorio. A partir de ello, cuando nosotros identifiquemos una problemática o queramos resolver un problema, vamos a necesitar de los sistemas de información geográfica como fuente de información para poder determinar en el territorio la actividad que vayamos a realizar. ¿Cómo puede ayudar a las autoridades y población en general la información temática de los procesos para definir las actividades o proyectos? Cuando nosotros como autoridades necesitamos definir o resolver un problema, es necesario que tengamos información secundaria que nos permita a nosotros identificar las características del problema. Es así que cuando un funcionario requiera de realizar un informe técnico o requiera de identificar las características de un proyecto, va a poder hacer uso de la información temática que está dentro del proyecto de ordenamiento territorial y dentro del proceso en sí. A partir de esto, poder tomar decisiones de manera más concertada y mucho más apropiada que las veces que no tuviese esa información. En caso de identificar actividades que vienen generando un conflicto en el uso del territorio, ¿cómo se debe utilizar la información del proceso de ordenamiento territorial? Entonces, si nosotros queremos identificar cuál es el problema para poder nosotros resolver un conflicto de uso del territorio, vamos a tener que identificar las características de este conflicto de uso. Esto se puede hacer mediante la información temática que tiene el proceso de ordenamiento territorial. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos identificar una zona adecuada para poder establecer rellenos sanitarios, la información cartográfica que cuenta el proyecto de ordenamiento territorial y el proceso en sí va a permitirnos hacer un análisis multitemporal y multivariado que nos va a permitir identificar correctamente esas zonas para luego poder evaluarlas en campo definitivo y poder tomar una decisión adecuada y concertada. De esta manera, resolver el problema ya con información existente y no tener que demorar tanto en generar información nueva. ¿Cuál es el nivel de información con el que se cuenta en el proceso de ordenamiento territorial? El nivel de información del ordenamiento territorial está ceñido a todo el departamento de Junín. Si nosotros queremos identificar actividades dentro de cualquiera de las 9 provincias, vamos a poder realizarlo puesto que la información que se cuenta ocupa todas estas. Asimismo, la escala de trabajo de esta información es de 1 a 100.000. Significa que a nivel provincial la información es lo suficientemente válida como para poder resolver problemas y poder utilizarlas en cualquier tipo de uso de información que nosotros tengamos. ¿Qué se requiere para actualizar la información espacial del proceso? Para poder nosotros actualizar, necesitamos saber qué información es necesaria de actualizar. Sabemos que en la zonificación ecológica y económica y los estudios especializados tenemos información de varios tipos y categorías. Por ejemplo, información de suelo, tierra, aire, información social, información económica, información cultural. Entonces, primero debemos identificar cuáles de estas informaciones o cuáles de estas variables no tienen una información actualizada. De esta manera poder nosotros aplicar e identificar estas variables que tienen que hacerse. Esto se va a hacer solamente con el uso de esta información. Es por ello que nosotros como técnicos y especialistas y la población general debe utilizar esta información para que podamos a partir de esto identificar la pertinencia y la exactitud de esta información. Solo con ello podremos saber qué vamos a actualizar y cuánto tiempo necesitamos actualizar esta información existente. ¿A qué nivel se pueden tomar las decisiones con la información del proceso de ordenamiento territorial? Como ya se había mencionado, nosotros tenemos información que es a nivel de todo el departamento de Junín y que se encuentra en una escala de 1 en 100.000. Por lo tanto, la información que se puede utilizar o al nivel que se puede utilizar para toma de decisión es a nivel provincial. Si nosotros quisiésemos bajar un poco más a nivel distrital, ya la información sería un poco más gruesa. Es por ello que se requiere que a niveles más pequeños se generen informaciones nuevas. Esto se puede realizar mediante proyectos o mediante análisis de la misma información existente, regionalizando y haciendo mucho más sintética y mucho más puntual la información que se pueda tener. ¿Es necesario generar información a mayor detalle?
Esa respuesta que vamos a dar realmente va a depender del uso que se le va a dar. Si nosotros queremos trabajar a nivel de región, a nivel de provincias, la información es bastante válida. Significa que la pertinencia de tener mayor detalle va a depender de si necesitamos un análisis mucho más puntual. Como por ejemplo si queremos hacer una toma de decisión a nivel de distritos o a nivel de centros poblados o quizá a nivel de barrios. En ese caso sí necesitamos que la información sea mucho más específica y necesitamos hacer más detalle de la información. Entonces a partir de esto el tipo de información que necesitemos va a depender del análisis que necesitemos realizar nosotros. ¿Cómo podemos mejorar la información existente en el proceso de ordenamiento territorial? Básicamente utilizándola. Si nosotros utilizamos, vamos a saber qué información nos falta, vamos a saber qué información necesita ser mejorada o qué información necesita ser actualizada. Por lo tanto, solo con el uso, ya sea a nivel de institucional como a nivel personal, en este caso profesionales, investigaciones, análisis ya un poco más de comunidades, vamos a poder nosotros definir cuál es la pertinencia de que esta información tiene que ser utilizada y así vamos a poder generar la información que nos falte o que necesite ser actualizada. Conclusiones. A manera de conclusión, entonces, podríamos decir que necesitamos utilizar esta información para saber la pertinencia que se tiene a nivel del departamento, ver qué cosas se pueden actualizar, ver qué información necesitamos adicionar para que de esta manera tengamos los instrumentos necesarios no solo para tomar decisiones, sino también para poder hacer investigaciones y que generen el desarrollo del departamento de Junín.